¿Listo? Listo. Bueno, pues muy buenos días, Karma Tempa. Muy buenos días, Padre Javier. Muy buenos días. Una alegría que podamos compartir este momento, este espacio de diálogo, de encuentro y sobre todo de compartir lo que vivimos, lo que somos, lo que forma parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Que yo creo que eso puede ser también una luz, un estímulo para tantos hombres y mujeres como hoy en día pues están buscando, ¿no? Y están necesitados de alimentarse espiritualmente. Pues para mí también es una gran alegría estar aquí. Agradezco muchísimo esta invitación y además este recorrido que desde hace años nos estoy visitando con vuestra hospitalidad y vuestra actividad tan dinámica y esta cercanía que hemos ido entretejiendo entre tú y yo durante estos años. Así que realmente es un placer estar aquí, ¿sí? Así que pues allí vamos, una conversación pues fluida, espontánea, sencilla, teniendo algunos puntos como eje, pero fundamentalmente, como señalas, con esta intención de compartir algunas ideas que puedan ser valoradas por quienes nos estén escuchando. Muy bien, pues si te parece, quizás comenzamos presentándonos, aunque nosotros ya nos conocemos, pero los que quizás vean, escuchen o lean después este diálogo, este encuentro, pues que también sepan un poco algo acerca de nosotros. Eso es. Pues, ¿empiezo? Sí, por favor. Fantástico. Pues mi nombre monástico es Karma Tempa. Esto está indicando también, bueno, y también mi vestimenta, mis hábitos, mi pertenencia a la tradición budista y dentro de la enorme familia que es el budismo, de sus distintas escuelas y linajes, a lo que consideramos habitualmente como las escuelas budistas tibetanas, el budismo vajrayana. Hace ya muchos años que he tomado esta opción monástica en India, resido aquí en España, en Madrid, y comparto mi tiempo, mis espacios entre el Centro Budista Kagyu Dekchen Lin en Madrid y nuestro centro principal de referencia Daksan Kagyu en los Pirineos. Y esta opción pues tiene fronteras muy permeables entre la vida cotidiana, el retiro, el estudio, la práctica, el aprendizaje como alumno, el aportar algo también como instructor, como profesor. Así que pues eso podrían ser a grandes trazos un poco la presentación. Pues de monje a monje. De monje a monje. De monje a monje. Yo soy, bueno, como sabes, monje carmelita descalzo. Ya prácticamente he cumplido 40 años desde que hice mi primera profesión, es decir, prácticamente toda mi vida se ha ido en el Carmelo y gran parte de esa vida pues dedicada al estudio, la profundización, la divulgación de la espiritualidad, que realmente es mi pasión, ¿no? Y yo creo que es uno de los valores más importantes del ser humano y me he sentido siempre con la obligación casi, ¿no? De compartir, de expandir, de llevar a todos los rincones un poco esta realidad, esta riqueza interior que el ser humano lleva consigo, ¿no? Y esto pues me ha llevado a acercarme y a estudiar los místicos del Carmelo, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Edith Stein y otros, ¿no? Y me ha llevado también pues a ir acercándome cada vez más también al budismo, ¿no? Por encuentros personales, como el que hemos tenido ya desde hace años, por esos congresos que hemos venido realizando aquí en el CITES con las diversas tradiciones budistas, y últimamente pues estudiando, primero con los cursos de la Universidad Rovira y Viralta, acercándome más al budismo, y luego pues este año pasado que he gozado y he disfrutado haciendo el máster en Buddhist Counseling, en el acompañamiento budista en la Universidad de Hong Kong, ¿no? Que ha sido un enriquecimiento tanto a nivel intelectual, pero sobre todo a nivel personal, de encuentro, de compartir, de conocer
el budismo en sus diversas tradiciones, pero ya desde dentro, ¿no? Desde la vida de los que, como tú, pues han encontrado ahí su patria espiritual y están haciendo un camino que realmente me ha enriquecido y me fascina, ¿no? Me fascina por toda la tradición milenaria, por todos esos procesos de comprensión de la mente humana, de tantos elementos que hoy realmente nos pueden ayudar a dialogar y a encontrar y a caminar en este anhelo y en este deseo de transformar este mundo y como diría el Buda, ¿no? Ayudar al ser humano a salir del sufrimiento. Bueno, y el tema que hemos elegido un poco para nuestro diálogo es un tema amplísimo, riquísimo, y que hemos compartido ya, ¿no? Como pues es urgente también profundizarlo y verlo, ¿no? Que sería la relación un poco o la interacción entre la meditación y la ética, ¿no? Como dos realidades que caminan de la mano, que no podemos separar y que yo creo que es bueno que lo dejemos ahora evidente, ¿no? Porque yo creo que es algo que lo hemos dicho, lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Es algo que quizás no está resultando tan claro en ciertas perspectivas, que se busca más un confort espiritual y se olvida que esa meditación, que ese camino espiritual es para transformar también la vida. Bueno, yo quisiera que empezaras tú un poco a compartir cuál es tu perspectiva desde tu tradición, desde tu vivencia, y así vamos compartiendo y lo que vaya surgiendo. Estupendo, allí vamos. Y lo haré en ese planteo que haces, en ese orden. Trataré de aportar desde la tradición, que es lo que entiende por meditación, y luego, o durante esa conversación, estará presente también mi experiencia. Y esto lo quiero resaltar, que estoy compartiendo algo muy personal, y haré la diferencia entre lo que yo pueda transmitir como el legado que he recibido de enseñanzas, de maestras, maestros, y un poco cómo me he ido permeando y cómo lo he ido viviendo. Desde un punto de vista más desde la tradición, podría decirse que son tres los pilares sobre los que descansan todas las tradiciones budistas, que es la práctica de la ética, que lo ha señalado, que podríamos en una primera mención basado en el principio ahimsa de no violencia, y esa idea de no violencia, pues buscar la acepción mayor de la palabra, que a veces cuando hablamos de no violencia nos limitamos a la violencia física, pero allí estaremos explorando, como bien señalabas, todo el mundo que vamos creando, recreando, en el que de alguna manera está presente algunos pulsos confusos de nuestra mente, algunos latidos opacos de nuestro corazón, que llevan, como dice una de nuestras plegarias Champacayo, a dañarnos mutuamente. No siempre es algo premeditado, pocas veces es algo pensado, pero ocurre casi cotidianamente. Entonces ese es uno de los puntos que se irá explorando, pero no como una idea limitante de la actividad, sino, y eso es el soporte que dará la meditación, sino una mente que está en un proceso de entrenamiento, una mente, dicho casi desde el punto de vista más ontológico, no solo la mente pensante, que se está entrenando necesita de soporte. Podríamos decir que necesitas de unos márgenes amplios que no te encorsetan, no te asfixian, pero que te dan unos márgenes para que los razones, los reflexiones y veas cuál es el sentido de que los incorpores. Eso es prioritario. Que los vayas analizando, cuestionando, dudando, compartiendo contigo desde el silencio, compartiendo con los compañeros, como esto que señalabas en Concón, esa calidad, esa cosa tan dinámica, más allá de la clase tomando un café. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y a ti qué te parece? Ese es uno de los puntos, ir viendo cómo podemos manejarnos en estos márgenes. Para ir difuminando con el tiempo estos márgenes, y esto es lo que irá proveyendo la experiencia meditativa, para simplemente descansar, que no implica inactividad, descansar en esa naturaleza diáfana, clara,
que no está separada de la sabiduría y de la compasión. Así que todo eso es la trayectoria en la que nos vayamos apoyando en la ética, en la meditación y en el estudio, en la reflexión, en la sabiduría. Podría decirse, como para unir estas ideas, que vas trayendo la mente al camino, y esto es ir observando cómo es tu comportamiento, cuáles son tus impulsos, cuáles son tus hábitos. Podríamos en términos contemporáneos pues, ir viendo también cómo esto nos ha ido permeando y cómo estamos de manera reactiva, pocas veces respondiendo a lo incierto que es la vida cuando nos interpela y a los grandes misterios que tiene la existencia para explorarlos. La meditación es uno de sus soportes, uno de estos soportes, así que también traerás la mente a la sabiduría, pero ya no como una sabiduría que emerge de la lectura y la memoria de unos párrafos que hayas leído, sino lo que vas aprendiendo de ti. Lo que vas aprendiendo de ti a través de ese diálogo silencioso que está también muy pautado, que tiene un largo recorrido, de allí la necesidad de contar con una tutoría, un maestro, un gurú, una maestra, que en algún momento iremos viendo entre una y otra tradición la importancia vital que tiene eso en el camino espiritual, la de contar con un tutor, por ponerlo en términos más cercanos, porque a veces la palabra gurú, maestro, despierta algunas advertencias, algunas alarmas. Entonces vamos a hablar de tutores. En principio, pues este será también la idea, de traer la mente a la sabiduría, y esa sabiduría es lo que te da en un principio la práctica de la meditación, compartida en silencio, compartida contigo mismo en una intimidad en solitario, y después ese diálogo constante que estás teniendo en el día a día con los demás, un diálogo que va más allá de la palabra, ese diálogo que se expresa en una mirada, que se expresa en un estar, en un llegar, en un marcharse. Y todo eso lo vas explorando desde la idea de traer la mente a la sabiduría, ver qué es lo que limita, qué es lo que entorpece, qué es lo que obstaculiza ese esplendor natural, ese brillo natural que tiene esa conciencia mayor. Podemos referirnos como Sugatagarbha, Tathagatagarbha, principio consciente, corazón, en definitiva, que irradia con sus latidos de sabiduría y compasión y puede ir dándole un ritmo a nuestra vida. Y señalar esto, que la meditación, que se ha hecho tan popular en los últimos años de nuestra contemporaneidad, no es un elemento aislado, ni es un fin en sí mismo. Por eso la importancia, y me ha gustado mucho que señalaras cuando conversamos de que íbamos a tratar y que lo trajeras a nuestra conversación, el punto de la ética. Y tiene que ver mucho más de lo que imaginamos en una primera lectura como un extraordinario elemento que colabora a nuestra práctica meditativa, el tener o el tender a una actitud ética. Sí. Pero también en vuestra tradición, seguramente la meditación, la contemplación es un elemento vital en vuestro recorrido. Sí, no, ciertamente, ¿no? Como tantas veces decimos, el modo de denominar las cosas es diferente, pero al final yo diría que, y como yo creo que muchos saben, ¿no?, lo esencial de Jesús, del Evangelio, se resume en lo que decimos el único mandamiento, ¿no?, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Que ahí se pone de relieve precisamente esas dos perspectivas, ¿no? La meditación, la oración, como esa apertura, diríamos, al trascendente, pero al mismo tiempo algo que siempre ha de ir unido, entrañablemente unido al amor a los otros, ¿no? Y de hecho, pues en toda la tradición mística cristiana es lo que con más fuerza subrayan nuestros místicos, ¿no? Tanto Teresa de Jesús como Juan de la Cruz, que ven que la autenticidad del camino espiritual, del progreso en la meditación o en la oración, se observa no en las experiencias mentales que uno pueda tener, sino en cómo vive después.
Y por eso ellos dicen, el criterio más auténtico de la veracidad de ese camino meditativo es cuando crecemos en amor al prójimo y en humildad. Yeah. Y una humildad que ellos entienden, pues eso, como esa verdad, como ese abrirse al verdadero sentido, a la verdadera sabiduría, podríamos decir, ¿no? De lo que implica la vida, de la realidad de la vida, de lo contingente de la vida, ¿no? Y al mismo tiempo descubrir cómo, pues diríamos, no somos seres aislados, sino que estamos intrínsecamente implicados los unos en los otros, ¿no? Y como esa dimensión del amor en la doble dirección, o triple dirección incluso, ¿no? ¿A qué te refieres con triple Porque, dirección? diríamos, ese mandamiento, por así decirlo, es amor a Dios, amor al prójimo, como a uno mismo. Claro. Y entonces podríamos decir, está la dimensión de hacia adentro, la interioridad, de descubrirse, ¿no? Y en eso yo creo que hay, o podemos aprender nosotros tanto de todos los procesos mentales que forman parte, ¿no? de esa tradición milenaria de la meditación budista, ¿no? Como dices, que nos puede ayudar a identificar de qué pie cojeamos, ¿no? Sí. Cuáles son los venenos que tenemos acumulados en nuestra mente, ¿no? Sí. Y para mí ha sido muy luminoso experiencialmente esa realidad, ¿no? Porque me ha ayudado no solo a percibir la dimensión ética, ¿no? Que es sumamente importante y moral, ¿no? Sino a percibir hasta qué punto, si no nos abrimos a la dimensión profunda de la verdad de nuestro ser, podemos estar viviendo malamente sin darnos cuenta de ello, ¿no? Precisamente por esos venenos, ¿no? Que se pueden enquistar en nuestra mente, ¿no? Y en este sentido, en nuestra tradición, Juan de la Cruz es profundamente luminoso, ¿no? Porque nos quiere meter en el inconsciente espiritual que todos llevamos dentro. Y yo ahí encuentro un punto profundo de unión, de iluminación, de interacción, ¿no? Donde tenemos tanto que aprender, ¿no? De esta tradición milenaria. Lo hay, y además el aprendizaje es mutuo, porque también el aporte de los místicos del Carmelo, y además nosotros como occidentales estamos mucho más permeados de lo que imaginamos por toda nuestra cultura y toda la trayectoria histórica de Occidente, mucho más permeados de lo que somos capaces de enumerar si nos propusiéramos hacer una lista. Entonces eso hay que celebrarlo, hay que respetarlo y hay que enriquecerse con todo ello. Luego a algunos nos ha interesado de una forma u otra, y en esto también volvemos a coincidir, escuchar otras voces que luego concluimos en esto que señalas, que están más allá de geografías, que están más allá incluso de la temporalidad, porque lo que dijera San Juan de la Cruz, Santa Teresa hace tantos cientos de años, o lo que dijeran Buda y todos los maestros que luego fueron sosteniendo y enriqueciendo su legado, tiene una esencia que está más allá de las temporalidades, está más allá de las geografías y de las culturas. Por eso puede dialogar con el siglo XXI de una forma tan dinámica, ¿no? Como ambas perspectivas, este punto místico, y ayúdame a definir este punto místico como este punto esencial de que el amor es más grande que cualquier conflicto, que el amor es más grande que cualquier identidad, no solo que es más grande, sino que es ese espacio que todo lo cobija y que todo lo alberga, pero que a veces estamos tan ensimismados en las cortas distancias, en esa corta distancia que hay con nuestra identidad, con el yo, con el ego, que es todo un tema. Vamos a romper una lanza también a favor del ego, que a veces es tan vapuleado y pareciera que ser un practicante budista hay que hablar pestes del ego, y el ego es el yo, celebrarlo como una construcción emocional, psíquica de fundamental importancia. De hecho, todos los trastornos psíquicos, psicológicos son de un dolor casi indescriptible. Entonces comencemos celebrando que tenemos una identidad
que sana, que queremos trabajar con ella. Y en eso seguramente que coincidimos con esta referencia que decías a San Juan, en ese inconsciente espiritual que vamos a buscarlo, vamos a adentrarnos a ello con un punto tal vez de intrépido coraje, porque a veces decimos la mente es un barrio peligroso, hay que ir acompañado de la sabiduría, de la compasión, pero es imprescindible que lo hagamos, que nuestras heridas no nos avergüencen, que nos acerquemos a ellas, que las reconozcamos, que las abracemos desde ese amor contemplativo para, desde una relación amistosa, comenzar a trabajar con ella, entendernos qué es lo que ha sucedido. Encontraremos algunas causas, algunas condiciones y otras no, con lo cual también ese amor y la práctica contemplativa meditativa nos invita a habitar ese interrogante sin más, un interrogante que tal vez no tiene respuesta, que no podrá ser respondido, pero que puede ser vivido desde esa mirada mayor del budismo. Luego recuerdo una frase que he leído hace poco y no soy capaz de citar al maestro de budismo zen japonés que en Estados Unidos hace ya muchos años, cuando comenzaba a haber cierto interés en el público estadounidense, decía esta frase que me parece que define muy bien y que está más allá de una tradición en particular, que es: ya eres perfecto, ya eres perfecta, ahora cambia. Entonces, así como en nuestro hogar decimos, pues a ver si cambiamos un poco y de forma detenida, sensata, tranquila, observamos qué es lo que queremos cambiar. Y nuevamente el amor, despedir desde el amor aquello que nos ha estado acompañando de forma a veces tan íntima que lo hemos encontrado como nuestra identificación. Yo soy neurótico, yo soy violento, yo soy malhumorado. Lo eres hasta cuando decidas dejar de serlo, para comenzar a estar siendo de otra manera. Así que toda esa investigación parte de ese punto que en términos contemporáneos es decir, nos empodera, ¿sí? Ya eres perfecto, ahora cambia. Y ese es el proceso que puede ir trayendo la meditación. En el observarnos hay recorridos. Los primeros es trabajar en esos márgenes que están también acotados por la ética. Y entonces ese es el vínculo entre la ética y la práctica contemplativa, porque la ética, cuando la incorporas, que a veces suele considerarse, en nuestro caso, los votos, los compromisos que tomamos como monásticos, que en una mirada muy rápida el grueso de la gente suele pensarlos como cuestiones limitantes impuestas, pero con el tiempo uno observa que son fuente de liberación, que son fuente de libertad, porque el compromiso y la seriedad con que los has asumido llevan a que sea algo dinámico en tu vida cotidiana y van poniendo en evidencia tus contradicciones, y ese es un espacio muy fértil para el trabajo personal, la contradicción. Estoy siendo y no como quisiera estar, o estoy haciendo no como quisiera estar siendo. Entonces te detienes, observas esas contradicciones, encuentras soportes, apoyos y vas haciendo de ello un campo de cultivo para que emerja esa plenitud, en definitiva, de estar en el mismo punto del que ha comenzado tu viaje. Solo que ahora descubres, ¿sí?, como ese peregrino que ha descubierto que el lugar que tanto buscaba está en el punto de partida y ya se detiene simplemente a morar de una forma muy activa y despierta allí. Me encanta esto que dices, porque realmente según ibas hablando, percibía ahí realmente ese nexo que a veces nos resulta tan difícil de entender y comprender entre la meditación y la ética, es decir, entre la meditación y la vida en el fondo, ¿no? Sí. Y decir, ¿por qué meditar? ¿O para qué meditar? ¿O cómo se conecta la vida con la meditación? ¿No? Es decir, somos perfectos, ¿no? Pero bien entendido, ¿no? Como dices, no para decir me quedo de brazos cruzados, me quedo en mi meditación gozándome de... Sí, aquí estoy yo, el perfecto de la familia. Sí. Es mirar esa perfección como algo que tenemos que rescatar, sí, dentro de nosotros mismos. Sí. Y esto me encanta, ¿no? Porque
encuentro una conexión también muy profunda en todo lo que es nuestra tradición cristiana y nuestra tradición mística, ¿no? O sea, el mismo Jesús, cuando nos reconoce como hijos de Dios, el Nuevo Testamento le dice, es que ya sois santos, es que ya participáis de esa naturaleza divina. O como dice Teresa, el camino de la meditación es para entrar, es la puerta para entrar y descubrir que ya estás habitado por la divinidad, que eres un diamante de muy claro cristal, dice Teresa. El problema es que hemos puesto muchas telarañas encima. Y la meditación nos ayuda precisamente a liberarnos de ese polvo, de esas telarañas, para que nuestra verdadera naturaleza y condición salga a la luz y vivamos desde ahí, y entonces nuestro comportamiento se transforma, porque ya viene motivado por la verdad profunda que somos, ¿no? Dice, ya sois perfectos, sí, y ciertamente, sí. Pero tenemos que posicionarnos ahí, y la meditación nos ayuda a posicionarnos de tal manera que vivamos desde esa conciencia. Sí. Yo creo que, sí, que coincidiremos que son varios los elementos que nos posicionan allí. Uno es tratar de responder al interrogante de qué puedo aportar a mi entorno en la vida cotidiana, que seguramente es un desafío que todos, y un interrogante que todos habitamos y que todos queremos respondernos. ¿Qué puedo aportarme y qué puedo aportar en mi entorno cercano? El mundo quebrado, el mundo dolido, acompañado a nuestra especie desde el comienzo de la narración histórica. Hoy somos testigos de lo dinámico, de lo cambiante, de lo vertiginoso. Pero en su esencia el sufrimiento tiene ese mismo sabor, el del dolor, el de sabernos limitados, el de sabernos ser no vistos por los demás, esa fría indiferencia y distancia, que a veces esas miradas gélidas que no desconocemos al otro, o si le reconocemos, es para culparle, cuestionarlo, censurarlo, y luego también incluso pues combatirlo y tratar de neutralizarlo. Pero más allá de los grandes conflictos que las páginas de los periódicos cotidianamente nos traen y que a veces nos sobrecoge la dimensión de ese sufrimiento, que eso no nos inhiba, por el contrario, que eso nos estimule para ver en nuestro pequeño mundo, que no es menor, que está muy poblado, qué es lo que podemos aportar. Entonces, ese es uno de los elementos que nos puede llevar a la práctica espiritual, al estudio, a la reflexión y al punto práctico de la meditación. Y eso es bello, eso es precioso, porque a veces se piensa que la meditación es algo aislado, privado, y en realidad es algo muy íntimo. Lo privado es una gran barrera que ponemos con los demás. Lo íntimo es un puente que establecemos para comunicar con el corazón de los demás. Así que en esa intimidad introspectiva, de alguna manera ya te estás condicionando en un sentido en el que está presente la ética, el amor, la ayuda, la presencia, el silencio, lo que sea oportuno de derramar en ese momento. Te estás preparando para el encuentro con los demás. La meditación no es una suerte de spa emocional en el que te recluyes para estar a salvo del mundo. Si bien es cierto que hay veces, y me gusta esta frase de es oportuno descansar un poco de uno mismo, entonces la meditación, ese espacio lúcido que abres entre una mente dinámica que tiende a la divagación. Me gusta utilizar, esta frase también de el Buda hablaba de nuestra mente como una jaula de grillos o como un mono ebrio sobre brasas ardiendo. Santa Teresa hablaba de la loca de la casa, que me fascina, y siempre hago estos tres apoyos, y las ciencias contemporáneas que hablan de que la mente, su modo por defecto es la divagación. Y las tres miradas coincidirán que esa tendencia a divagar de la mente,
aunque luego podremos encontrar un sentido evolutivo, ¿sí? Tributo de nuestra evolución, pero tiende a la insatisfacción, y la insatisfacción tiende al dolor. Y el dolor, cuando nos apremia, uno de los impulsos más reactivos que tenemos es encontrar un culpable. Y cuando no encontramos ese culpable, inmediatamente queremos buscarlo y se lo indilgamos a alguien, como una manera de ponerle un asa a nuestro dolor para poder manejarlo. Y la práctica contemplativa, pues, te invitará a que observes que tú también eres un elemento activo en tu dolor y en el dolor del mundo. No para culparte, no para castigarte, no para censurarte, sino para empoderarte desde la ética nuevamente y para que conjugue con ese espíritu que te ha llevado a establecer esa suerte de diálogo íntimo contigo con las mismas cosas de siempre. Para encontrar nuevas preguntas, explorar nuevas preguntas para que surjan nuevas respuestas. En general siempre nos exploramos preguntando lo mismo y siempre vamos a tener más o menos las mismas respuestas. Podríamos decir que la meditación es sentarte en habitar ese interrogante hasta que encuentres fundamentalmente nuevas preguntas. Y allí necesitas de la calma porque la indefinición le incomoda mucho a nuestra mente y queremos encontrar rápidamente elementos que nos aseguren desde su solidez cómo son las cosas. Tenemos esa necesidad casi imperiosa y encontrar que ese silencio amoroso, ese interrogante que estamos habitando, nos traerá con el tiempo algunas nuevas preguntas que finalmente comprenderemos que no están para ser respondidas, sino en todo caso para ser habitadas, y desde ese habitar pues estar con los demás tratando de aportar esa naturaleza, como bien señalabas recién, que nos va trayendo una y otra tradición de ya eres perfecto, o recuerda la bondad que hay en ti y desde allí lleva eso, que no implica indefensión, que este es otro de los puntos que suelen despertarse en el público cuando lo compartes, que seguramente tiene que ver con mis alarmas que se encendieron hace 30 años cuando empecé a acercarme en el budismo. Esa identidad tan íntima con el yo nos hace muy indefensos. Y lo seguimos alimentando, y lo curioso es que ese mismo combustible, esa misma energía es la que perpetúa ese sufrimiento. Hasta que entendemos que a veces, pues, simplemente distanciarnos o observar ese yo, encontramos una dimensión mayor entre la que está también la idea del yo y la idea de los otros. Sí, me estaba viniendo ahora a la mente, pues, Juan de la Cruz en La Noche Oscura plantea lo que él llama los vicios de los principiantes, ¿no? Que yo traduzco antropológicamente como, es decir, la persona que no se conoce y no se acepta se posiciona en esos vicios, ¿no? En esas situaciones, diríamos en la mentalidad cristiana, pecaminosas, pero que serían como los venenos, ¿no? Mentales, ¿no? Y Juan de la Cruz pues habla de la soberbia, de la gula espiritual, de la lujuria espiritual, es decir, que nuestro yo, cuando no estamos atentos a él, ¿no? Tiende a ser casi como el emperador, el que lo quiere dominar y controlar todo, sí. Y el que más fácilmente nos engaña, ¿no? Sí. Y de aquí que la meditación precisamente tenga como uno de los focos centrales, ¿no? El prestar atención a ese yo que se entromete, ¿no? Podríamos decir a la dimensión negativa del ego, ¿no? Que nos hace posicionarnos en una actitud de soberbia, diríamos de prepotencia, ¿no? Que es lo que nos lleva luego al juicio, que nos lleva a juzgar: esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo, este es de esta manera, este es el culpable, o yo soy un inútil. Todos esos juicios de valor que fluyen de nuestra mente cuando no estamos atentos y que como condicionan nuestra manera de vivir, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel relacional. Y claro, posicionarte en ese proceso de meditación, darte cuenta de hasta qué punto todo eso a uno le puede condicionar. Como dices, una meditación que te ayude a
tomar realmente distancia, para observar, para percibirse a uno mismo, ¿no? Que al mismo tiempo te da una posibilidad de transformar eso, de posicionarte de otra manera y de liberarte, ¿no? de liberarte auténticamente, ¿no? No de crear la sensación de liberación o la sensación de que yo amo a todos, ¿no? Sino que te compromete en ello. De ahí, por ejemplo, a mí me fascina, ¿no? Por ejemplo, eso, la meditación de compasión o la meditación de metta, karuna, ¿no? Que yo creo que en muchos ámbitos, por desgracia, no se está entendiendo bien, porque lo orientan muchas personas como a crear una sensación mental. Pero no se trata de eso, ¿no? Cuando yo lo he practicado, lo he vivido, pues no, es que eso te compromete. O sea, tener compasión no es, qué bonito todo, ¿no? Es decir, no, yo tengo que, de alguna manera, implicarme a transformar, ¿no? Nosotros hablaríamos de misericordia, ¿no? Ser misericordiosos, ¿qué significa? Que verdaderamente tienes que implicarte en la realidad, ¿no? Y lo que está en tu mano, primero transformarlo en tu mente y en tu corazón, ¿no? Para que eso, y de ahí la importancia de la meditación, ¿no? La meditación nos va transformando, para que podamos posicionarnos de otra manera, no condicionados por el juicio, por lo negativo, sino por ese sentido profundo de unión, comunión, de que yo también soy protagonista, en cierto modo, en colaborar a liberar a este mundo de la infelicidad o del sufrimiento. Sí, sí. Si esquemáticamente hiciéramos un relato de los distintos abordajes que tiene la meditación, podríamos citar el primero, el punto atencional. Podrán ser los 4 fundamentos de la atención plena, el Satipatthana Sutra, la atención al cuerpo, la atención a las sensaciones, la atención a los estados emocionales y la atención a los estados mentales. Pero más allá de las definiciones, es una experiencia que se da con el tiempo, es una experiencia que se da en el silencio, que se da en la introspección y que está nutrida por todo lo que has estado tomando como una visión. Las reflexiones, las enseñanzas. Ahora tienes el método práctico para empezar a que eso te permee. La meditación es, sacas la tinta del papel y la traes a tu corazón como un elemento vital. Más que traerla, en realidad son como una suerte de llaves con las que vas abriendo para encontrarte tu corazón, que está a veces encapsulado, que está oculto, por esto que llamamos los 3 venenos que lo señalaba, como son la ignorancia, el apego y la aversión. Y la ignorancia, que nadie se sienta juzgado por sus capacidades o conocimientos, sino es esta cosa, me gusta esta idea más contemporánea de desconocer que en realidad estamos habitando una realidad virtual y que estamos más allá de la realidad virtual de las gafas para las cuestiones lúdicas, no hay mucha diferencia, porque el mundo es nuestra propia creación. No es que yo me esté concentrando y ahora aparezcan los muebles que están aquí, sino el relato que me estoy construyendo es un relato personal que coincide con tu relato, en el punto en el que estamos en la misma habitación, con el mismo interés, pero si estuviéramos mirando una película, luego cada uno irá teniendo una versión distinta y hemos estado expuestos a los mismos estímulos, al mismo guión y a la misma pantalla. Entonces la ignorancia es desconocer que no hay algo que tenga una identidad intrínseca, inherente y que todo es condicionado. Pero al mismo tiempo, no es que estemos quitando elementos para caer en un vacío frío, gélido e indiferente, sino que esa ignorancia es la que nos llevará a habitar ese punto amoroso y también a ir despejando cuáles son esos interrogantes que a veces nos llevan a poder
apoderarnos de una situación, como sacar una instantánea para subir a una red social de un punto de nuestra felicidad, ese empeño que tenemos con todo lo que nos gusta, nos disfruta. Claro, ¿quién no quisiera que las cosas no cambiaran? Pero esa resistencia, que a veces el apego y el aferramiento se entiende que solo es con las cuestiones materiales, tiene que ver con el negarnos el poder estar de manera ágil con lo que es cambiante en la realidad, con lo que es constantemente impermanente y además interdependiente. Lo que señalabas, ese vínculo tan profundo que tenemos los seres humanos de ser seres relacionales y de lo tanto que nos necesitamos y de lo que podemos recibir y necesitamos de los demás y de lo que podemos aportar. Así que exploraremos el veneno de la ignorancia, que es como esa matriz de donde surgirá luego el aferramiento hacia algo que quieres retener. Reificas, cosificas las relaciones, a la gente, las transformas en un objeto de tu mente y no un elemento activo de tu corazón. O el rechazo, que luego puede explorarse en la evasión emocional, en la evasión espiritual. Esto que decías también de la arrogancia, lo que señalaba en la noche oscura, los vicios del practicante. Es como, por ponerle en estos términos, como el John de repente se encuentra despistado porque va viendo que este señor un día y otro día está hablando de la compasión, de la ternura, de la soledad. Dice, pues esto a lo mejor a mí me está cuestionando, y en un punto dice, mira, no hay mejor cosa, lo voy a hacer propio. Es como el sistema, que cuando se ve amenazado, pues lo convierte en publicidad, lo convierte en objeto de consumo, y de allí sale ese punto de tantas horas para meditar, ¿no? Todas las 3 cosas que nunca te dije, las 5 que nunca te dijeron, y todo es mucho más profundo y al mismo tiempo más simple. Entonces, ese es el punto de la mirada introspectiva y de la meditación, que te lleva a observarte primero desde lo atencional, para que desde esa mirada despierta, lúcida, observes esos comportamientos que a veces se apoderan de ti y ahora quieres observarlos, estudiarlos, mirarlos. Pero no se detiene en ello, sino que es un paso, que tampoco se abandona, sino que luego se incorpora lo que genera las meditaciones en compasión, los 4 inconmensurables: el amor, la compasión, el regocijo por el éxito, la felicidad de los demás, que cada uno tendrá también su contrapartida que intenta pues balancear, y el punto de la ecuanimidad. Y hay un elemento que ha estado presente también en nuestra conversación desde el inicio, lo que nos ha llevado pues en lo personal y luego en lo colectivo, que es la gratitud. Cuando comienzas, aunque más no sea, a enlistar y todo lo que has recibido, que piensas que con unos pocos renglones de un folio ya va a estar, cuando empiezas detenidamente a enlistar todo lo que has recibido, no solo de tu entorno familiar, de tu cultura, todo lo que has recibido como ser humano, pues surge en ti este interrogante, o más que un interrogante, una aseveración. Con todo esto, desde la gratitud, algo voy a hacer, honrar todo ello. Las 7 causas y un efecto, una de las prácticas que recordaba ahora, comenzamos esto, con el punto de la humanidad compartida. Esto que todos estamos de alguna manera en la misma balsa y como náufragos vamos por allí abandonando unas orillas sin visualizar las próximas. Entonces, este punto de cercanía, de que nos necesitamos y que depende de cómo estemos respondiendo con esas necesidades de los 3 venenos, nos vamos a hundir antes pronto. Pero podemos mantenernos a flote y podemos llegar a una orilla. Entonces, la gratitud, y que luego comienza también con esto, con esta observación personal, y empezar a meditar, ¿no? A recrear, que esto también visto desde las ciencias contemporáneas, el cerebro en un punto no distingue si lo estás imaginando o si está ocurriendo. De allí ese punto tan vivo en las meditaciones, cuando vas incorporando ese ejercicio de la compasión, de la ecuanimidad, y eso te va permeando. Eso te va permeando, esa búsqueda del inconsciente que citabas de San Juan, para que luego sea un recurso más. Así como en un momento respondías o reactivamente estabas desde el enojo, pues a lo mejor ahora tienes la paciencia como aliado y abres un espacio. Si antes era el susto que te llevaba pues como un monito
bonito tener tus cacahuetes allí aferrados, pues dices, pues a lo mejor si lo comparto incluso puede ser hasta que tenga más en el futuro, ¿sí? Entonces eso me parece extraordinariamente significativo lo que dices y lo que ambas tradiciones seguramente están aportando y explorando. No, ciertamente, ¿no? Yo creo que es clave la meditación, ¿no? En la vida de todo ser humano, ¿no? Porque como dices, nos ayuda a prestar atención, a escucharnos en primer lugar a nosotros mismos, ¿no? Yo muchas veces la gente te dice, no, yo es que soy así, es que mi carácter es así, es que... Y uno se lo dice a uno, a sí mismo, ¿no? Para conformarse, ¿no? Es que yo soy así. Pero claro, soy así, pero si no me observo, si no me percibo, nunca encontraré alguna vía quizás para orientar. No digo cambiar, porque tantas cosas intentamos cambiar y no podemos, ¿no? Pero decir, por lo menos controlar, sobre todo la ira, la mente reactiva, ¿no? Que tenemos, que enseguida nos salta el juicio, nos salta una reacción. Y la meditación, realmente uno se va dando cuenta cómo le va ayudando, con paciencia, claro, con mucho tiempo a veces, ¿no? Pues un poco a contener esas reacciones, a percibirse a uno mismo de otra manera, a decir, bueno, cómo suavizarse. Y claro, y eso tiene una incidencia ética y social fundamental, ¿no? Pues si todos nos dejásemos llevar por el instinto y por el carácter, estaríamos en guerra constantemente, ¿no? Y sin embargo, como la meditación, yo creo que es una de las piedras basilares, ¿no? Para el ser humano, para la vida del ser humano, ¿no? Y en estos tiempos en que andamos con la inteligencia artificial, que dentro de poco nos va a quitar muchos trabajos, sin embargo, el trabajo de mirarnos, de entrar en este proceso de meditación, no nos lo va a poder hacer nadie. Yo creo que eso puede ayudarnos incluso a tomar más conciencia de ese espacio de lo profundamente humano, sin duda, que hay en nosotros, sin duda, sin duda. Que por desgracia en muchos ámbitos pues está olvidado, ¿no? Sí. Yo creo que ahí también tenemos no solo una enseñanza, sino casi un principio ético que nos mueve a sembrar en medio de esta realidad y de esta sociedad, ¿no? Es decir, esos espacios de meditación, de escucha, de silencio, ¿no? Sí. Donde la persona sea capaz de percibirse, salir de la ignorancia, ¿no? Sí. Frente a sí mismo, frente a los demás, ¿no? Aprender a valorar, a valorarse, a acogerse, a orientarse. Eso es fundamental. Aprender a acogerse, a valorarse, es fundamental. Hoy, casi como una cuestión endémica, la falta de dignidad que siente la gente y la falta de valía, que no siempre es compartida, enunciada, pero que está allí presente y que tiene esos pulsos competitivos, esos pulsos comparativos, porque hay una mentalidad de pobreza que no va a enriquecerse hasta que no reconozcamos el enorme potencial que hay en cada uno. De allí eso que también señala con tanta precisión la meditación. Y la meditación, ese punto de valorarse, porque en cuanto nos sentemos y estemos a solas con nosotros, las voces que escuchemos posiblemente no van a ser las voces que más nos gusta escuchar, y lo que nos digan esas voces seguramente no es lo que imaginamos, porque vamos con cierta intención a la meditación. Esta cosa que a veces se parodia de Om, ¿sí? Sí. Y que todo es fantástico y que música celestial y fragancia deliciosa. Creamos nuestro propio paraíso. y nada de eso sucederá. Si sucede es una ficción más, que puede ser que te aporte, bienvenido si te aporta un bienestar, pero una ficción espiritual, por muy espiritual que sea, no deja de ser una ficción y no deja de ser un pulso de la ignorancia también.
Entonces la meditación tiene ese punto crudo, honesto, duro, ese diálogo auténtico con uno mismo, para que escuchemos de una manera distinta lo que tiene nuestro pasado para contarnos. Aquello que decimos, que nuestras heridas no nos avergüencen, que en un punto podemos ser nuestro propio terapeuta, y esto no implica el reemplazo con las terapias contemporáneas y todo el soporte que necesitamos, pero ser un elemento valioso, y todo empieza con nuestra escucha, escuchar nuestro dolor. Porque es posible que esa repetición de ese dolor es para que sea finalmente escuchado, porque en esa escucha está el principio de la sanación. Y desde ese espacio lúcido estaremos encontrando que con el tiempo nuestra mente ha ido tejiendo un retazo con lo que va recordando, y también empezar un poco como a desconfiar de ello, porque nuestros recuerdos no son una instantánea de lo que nos ha pasado. Está permeado por tantas cosas nuestro recuerdo, así que también eso es una ficción. Trabajar con ello, observarlo, y además ese punto de la ecuanimidad y de la ética. Lo que me está pasando a mí, con ciertas características, pues es lo que le pasa a todos los seres que pueblan este planeta. Cuando comprendes tu dolor, está presente el dolor del otro. Cuando comprendes el alivio que te puede proveer estar con tu dolor, cuando te haces amigo de tu dolor, pues te haces amigo del dolor del otro. Entonces eso también luego en la vida interpersonal, en las interrelaciones, te lleva a estar en silencio. Lo que está dialogando es tu mirada, que valida el dolor del otro, la presencia. Que a veces estamos como con esta idea que tengo que consolar, que tengo que decir, bueno, no te preocupes, porque ya verás que... Y en un punto lo que quiero es que seas testigo, y quiero verme representado en tu mirada, mi existencia, porque me siento arrollado por lo que me está pasando. Y tal vez tú seas alguien que testimonie mi existencia, y quiero compartir mi dolor contigo. Y uno entenderá que ese silencio es la mejor respuesta. Luego vendrá en todo caso la respuesta a una pregunta que el otro ha verbalizado. Pero el estar, el saber llegar, el saber marcharse, eso es lo que traerá ese aporte, la práctica contemplativa y la práctica de la meditación. Y está allí también el punto de la ética, porque estamos comprendiendo que el otro está tan condicionado por nuestros venenos mentales o por nuestros vicios, como lo está el otro. Sí, no, plenamente de acuerdo, ¿no? Además, iluminándolo un poco desde mi propia tradición. Pensaba ahora en una carta que escribió Teresa de Jesús a su hermano, que entonces estaba en Ecuador, entre los que habían ido un poco no conquistadores, pero sí a hacer fortuna, ¿no? Para el Nuevo Mundo, en que terminó en Quito. Y en una carta Teresa de Jesús le plantea o se pregunta ella misma, ¿no?, a su hermano, decir, es que veo tantas injusticias en un sitio y en otro, me hablan de tantas barbaridades en una parte y en otra. Y Teresa se pregunta, ¿y por qué todo esto? ¿Qué nos pasa a los seres humanos, ¿no? Y Teresa reconduce todo eso, o la causa de todo eso, a la ignorancia que tenemos sobre nuestra propia dignidad. Y que como no conocemos nuestra dignidad, somos incapaces de reconocer la dignidad de los otros. Y como ella descubre que precisamente el camino de la meditación nos abre a ese conocernos en verdad, en lo que somos, en lo que nos hemos montado, en lo que estamos condicionados, en nuestros falsos yos. Y mientras no conocemos eso, no nos abrimos a conocer eso, vivimos como en la mentira, en el vicio, en el veneno de la ignorancia, que nos impide percibir la belleza y la grandeza del otro. Y claro, si no la percibimos, no lo valoramos, porque en el fondo no nos apreciamos y no nos valoramos a nosotros en lo que somos, no, sin tener que pintar o dibujar una realidad superior, ¿no? La realidad auténtica propia de nuestra condición, con nuestras debilidades, con nuestras carencias, nuestras heridas, nuestros anhelos.
Y eso, claro, transforma nuestra manera de actuar, ¿no? Porque cuando yo soy capaz de reconocerme, de descubrirme, de aceptarme, de amarme, ¿no? Hoy como se usa tanto, ¿no? En varias terapias contemporáneas, ¿no? Lo de la compasión como camino terapéutico, ¿no? Y en el fondo, en la meditación, es algo que ha estado siempre presente, ¿no? En la meditación auténtica, ¿no? Sí. Ese aprender a mirarse, a verse, Sí. porque eso nos va a llevar a acoger al otro en su realidad, en su fragilidad, en su limitación, en sus condicionantes. Uno de los primeros destellos de la compasión por uno mismo, que no es autocomplacencia y acunarse y satisfacer todo capricho, porque la autocompasión ahora me da piedra libre para exigirle al mundo que se comporte según mi idea, que además, por cierto, y esto no es ningún spoiler, el mundo no te va a hacer caso. Se sigue su recorrido, así que pues vamos a incorporarnos a él de otra manera. Y uno de los primeros destellos de la compasión por uno mismo es estar con esa incomodidad que surge cuando estamos a solas y en silencio con uno mismo. Aquello que se dice que desde hace ya tiempo también las ciencias contemporáneas pedían esto, que no sé, como si nos dijeran a ti, a mí, ¿seríais capaces de estar 15 minutos a solas en una habitación sin muebles, sin nada que hacer? Y todos decimos, y 1 hora y media. Y a los 10 minutos, casi entre llantos, súplicas, ruegos, amenazas, clamábamos que por favor nos dejaran salir. Entonces, ese es el primer punto de la compasión, el primer destello de la compasión, que te está susurrando de anímate, porque eres capaz de estar con tu incomodidad. Eres absolutamente capaz de estar con esa incomodidad, porque no eres esa incomodidad, o todo lo que etiquetes como incomodidad, como frustración, como decepción, como interrogante, no eres nada de ello. Entonces, aprende a estar con tu incomodidad, porque de allí sacaremos también esa experiencia para estar con la incomodidad de estar con el otro. Cuando hay unas diferencias, cuando el otro nos interpela en las relaciones personales, laborales, en todas ellas hay matices y hay conflictos. Entonces no estamos planteando una cosa idílica, irreal, uniforme, constante, todo es dinámico, pero si vamos nutridos de ese destello luminoso, que esto es a lo que se nos invita, ¿con qué ojos estás mirando al otro? ¿Cuál es la mirada con la que reconoces al otro? Y son muchas las miradas con las que defines la silueta de lo que es el otro. Y parte en ese punto de sentarse, estar, meditar, la oración, la plegaria, que está tan desvalorizado porque pareciera que es un acto mecánico, rutinario y que simplemente es una suerte de rutina. Y hay una riqueza en ello, que es otro punto de la práctica meditativa, que no solo es el silencio, sino que eso brota desde ese silencio. Todo lo que está puesto allí en las palabras de nuestras plegarias, las que fueran, ha brotado de ese silencio. Así que esas palabras, esas plegarias nos están hablando de ese silencio al que se nos está invitando. Al final vienen a ser la expresión y la conciencia que se manifiesta no solo en un silencio, sino también en una comunicación, en un abrirse, ¿no? Al final todo ese sentido de la plegaria de trascenderse a uno mismo, ¿no? Sí. Que a veces olvidamos, ¿no? Y que sin embargo cuando se vive conscientemente, porque acompañado de un silencio, ¿no? Nos lleva a recitar algo desde la escucha. Y al final esa oración o esa plegaria es casi como una respuesta a la gratitud descubierta, ¿no? Es un modo como de seguir agradeciendo lo que hemos recibido gratis, ¿no? Ese también es otro aspecto. Bueno, yo creo que aquí podríamos estarnos horas hablando. Yo lo disfrutaría muchísimo. Y la verdad que sería una gozada y lo tendremos que hacer. Lo tendremos que seguir haciendo y crear espacios, yo creo, incluso
así, personales, ¿no? Pero también incluso abiertos, donde ojalá tuviéramos o creáramos, no sé, la suficiente atención en la gente para que fuéramos capaces de expandir este diálogo, ¿no? Ojalá, vamos a ir. Creo que nos ayudaría mucho, y yo creo que ahí es donde estaría una de las piedras filosofales del diálogo interreligioso del que tanto hablamos hoy, ¿no? Sí. Y que a veces lo hemos dejado casi solo en conceptos, encuentros, ideas, y que está muy bien, ¿no? Lo está. Está muy bien. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente. No, no es suficiente. Cuando hablamos así de la vida, de corazón a corazón, ¿no? Una de las cosas que siempre he comentado, que tanto me satisface cuando estoy aquí, que tanto me llena, que tanto me completa, que tanto me enriquece, era precisamente esas charlas espontáneas, tomando un café, compartiendo el desayuno, que estamos más allá de nuestros roles. Entre una mesa, pues estamos invitados y hablaremos de nuestras tradiciones. Pero en los diálogos cercanos estamos hablando de nuestras experiencias. Entonces allí hay un cambio significativo en el diálogo. Porque nuestras experiencias, más allá de nuestros roles, apariencias y recorridos, son las experiencias de la humanidad en su totalidad. Y yo creo que ahí podríamos casi como concluir, porque no podemos alargar mucho más que nada por la finalidad, ¿no? Pero como concluir, quizás un punto de conclusión de ese encuentro entre ética, vida y meditación, ¿no? Es decir, volver a lo experiencial, dialogar desde lo experiencial, contagiarnos también de ese entusiasmo que surge de la vida, ¿no? Y de la práctica, ¿no? Porque al final yo creo que eso nos habla de una actitud, ¿no? De decir, bueno, pues yo estoy en esta tradición, pero lo que recibo, lo recibo desde esa gratitud, desde esa gratuidad, ¿no? Y por eso lo comparto. No para imponer mi verdad, sino es mi experiencia, la experiencia que se me ha regalado. Sí. Y desde ahí yo creo que también se transmiten valores. Yo por lo menos es lo que he percibido, ¿no? En este momento, en este encuentro, en este año, que quedará siempre como una de las experiencias más bellas y más enriquecedoras de mi vida, ¿no? Es decir, cómo la vida, el compartir la experiencia, me transmite valores y me invita y me incita a vivir más auténticamente. ¿Alguna palabra final? Vamos, final, ¿no? Final de este encuentro. Gracias. No más que ello, porque me he sentido muy representado en lo que dices y perdería brillo si dijera casi lo mismo y repitiéndolo. Entonces, yo creo que lo que has dicho es la conclusión de ambos y no necesito agregar nada más que muchas gracias. Pues igualmente, muchísimas gracias. Te agradezco pues, el esfuerzo de haber venido, de haber dedicado este tiempo y con el deseo de que esto pues, realmente sea provechoso, tanto para los que nos puedan escuchar y para luego pues, lo que pueda salir fruto de todo esto. Ojalá lo sea. Muchas